En este video veremos en qué consiste aprender a comer. En general, una buena alimentación consiste en incluir en cada comida la cantidad necesaria de alimentos y nutrientes que requiere nuestro cuerpo para mantener la salud y estar con mucha energía. Comer bien implica seleccionar adecuadamente los alimentos y para ello es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. ¿Qué alimentos consumir diariamente? Digamos que nuestra dieta, para que sea balanceada, debería contener derivados de cereales y papas, verduras, hortalizas, frutas, leche, derivados lácteos y aceite de oliva virgen. Recordemos que este es una grasa sana y por eso debería estar incluida. Y adicionalmente deberíamos tener en cuenta que las frutas y vegetales deben componer la parte principal en nuestra dieta. Adicionalmente, debemos elegir alimentos ricos en fibra como granos enteros, pan integral, pasta integral, trigo, quinoa y arroz integral, legumbres, verduras, hortalizas y frutas. Inclusive hay personas que prefieren consumir arroz en vez de quinoa, se sugiere que sea de manera integral. Lo otro que es muy importante tener en cuenta es que debemos alternar los alimentos como legumbres, pescados, huevos y carnes magras. Recordemos que magras quiere decir bajas en grasa, que no tengan el gordito de su alrededor, y adicionalmente en pescados que no tengan el cuero. A lo largo de toda la semana deberíamos alternar estos alimentos para que nuestra nutrición sea balanceada. Otra de las cosas que es fundamental es no saltarnos las comidas. Idealmente deberíamos consumir 5 comidas al día, que están distribuidas en nuestro desayuno, que es la comida más importante, y recordemos que es muy importante porque nosotros cuando nos vamos a dormir y nos levantamos al día siguiente, hemos transcurrido por lo menos unas 6, 8 horas de ese descanso de sueño. Si no desayunamos y esperamos llegar a la hora del almuerzo, serían muchísimas horas sin recibir nuestros nutrientes. Por eso es muy importante desayunar, porque esto nos va a aportar energía para poder empezar el día. A las medias 9 o media mañana deberíamos consumir algún alimento, ojalá fruta o algo que fuera integral. Al almuerzo ya sabemos cómo debemos distribuir nuestros alimentos, principalmente en proteínas, carbohidratos y grasas, principalmente que sean las verduras las que lleven la pauta. Merienda, más o menos hacia las 4 o 5 de la tarde podemos consumir algún alimento que también debe ser obviamente nutritivo. Bien puede ser una fruta, un pedazo de queso que no sea queso descremado, yogur descremado, que nos va a ayudar a favorecer nuestra nutrición. Y finalmente la cena. Es muy importante tener en cuenta que la cena no debe ser lo mismo que consumamos al almuerzo, es decir, no debe ser un plato grande. La idea es que sea algo como una bebida caliente, puede ser asociado a algún alimento integral, o si se prefiere puede ser una proteína con algo de verdura. Importante que sea por lo menos 2 horas antes de irnos a dormir, para evitar que que no nos genere indigestión, porque si lo hacemos muy cerca a la hora de acostarnos, no nos va a permitir hacer una adecuada digestión del alimento. Por eso es importante que sea por lo menos una. No hay que dejar pasar más de 2 a 3 horas entre una comida y otra. Por eso hay que establecer unos horarios y tratar de cumplirlos al máximo para que lo que les explicaba. Primero, cuando uno consume el alimento, ¿qué hace? Si yo, por ejemplo, desayuno y no tomo medias nueve, cuando llego a la hora del almuerzo tengo muchísima hambre, entonces lo que vamos a hacer es comer en abundante cantidad. Lo que se pretende hacer con estas pausas de alimentación o con estos alimentos seguidos es que cuando yo tenga mis comidas grandes, no tenga necesidad de consumir el alimento en gran cantidad, sino que sean las proporciones adecuadas para cada uno de los momentos. Lo otro que es muy importante tener en cuenta es la adecuada hidratación que debemos tener durante el día. No debemos dejar pasar más de 2 a 3 horas entre una comida y la otra. Esta hidratación la podemos hacer acompañando los alimentos, y pues lo ideal es consumir por lo menos 2 litros de agua al día, que nos va a ayudar tanto a nuestro metabolismo, a nuestra digestión y pues obviamente para todas las funciones en general de nuestro organismo. De manera ocasional se deben consumir carnes grasas,
evitar el consumo de pastelería y panes industriales, todo lo que son productos de panadería, roscones, croissant, todo lo que es ponqués, tortas y refrescos y azúcares. No quiere decir que no lo puedan comer nunca y eso es importante tenerlo en cuenta. La alimentación debe ser balanceada, pero si eventualmente nos da un antojo, lo podemos hacer, consumámoslo. No nos abstengamos de consumir alimentos que deseemos, pero no en exceso, porque esto no se trata de vivir mal, y me perdonan la expresión, se trata de poder aprender a comer sanamente, pero sin que para nosotros sea un problema, ni que nos genere un problema, ni que tampoco vayamos a sentir un poco de culpa por haber consumido estos alimentos. Hay que moderar o limitar el consumo de bebidas alcohólicas, optando principalmente por aquellas bebidas fermentadas de bajo contenido de alcohol como el vino, la cerveza o la sidra. Muchas veces hemos escuchado que tomarnos una copita de vino con las comidas es adecuado y protege el corazón. Digamos que hay estudios que efectivamente así lo demuestran. Sin embargo, la idea es que esto no se vuelva de una manera cotidiana ni que sea todos los días, sobre todo para aquellas personas que puedan estar consumiendo algunos medicamentos, porque en vez de generar algo positivo puede llevarnos a hacer algo negativo para nuestra salud. Entonces, vamos a consumirlos de manera moderada. Algo que tenemos que complementar sí o sí es el ejercicio junto con los consejos nutricionales. El ejercicio físico diario nos va a ayudar muchísimo para nuestra parte nutricional y metabólica. Tampoco es hacer ejercicio en extremo ni en exceso. La idea es que podamos por lo menos 2 a 3 veces por semana caminar, así sean 15, 20, 30 minutos, lo ideal serían 30, pero sobre todo cuando estamos comenzando una rutina de ejercicios podemos comenzar de manera paulatina y corta, 10 minutos, al día siguiente 10 minutos durante una semana y la siguiente semana vamos aumentando hasta que lleguemos a esos 30 minutos y cojamos nuestra práctica, ya lo tomemos como algo rutinario y para nosotros sea un hábito. Es necesario incluir todos los alimentos en cantidades adecuadas a lo largo de la semana. Para ello existen recomendaciones específicas que se pueden ver en esta tabla. Esta tabla la vamos a encontrar en un libro que se llama Guía de Nutrición para Paciente con Cáncer de Mama Localizado. Sin embargo, a pesar de que es de mama, nos va a distribuir muy bien y nos muestra muy bien cómo puede ser esa distribución de los alimentos. Miremos, por ejemplo, la primera nos dice que las papas, el arroz, el pan y la pasta, ojalá de forma integral, se pueden consumir de 4 a 6 raciones al día. Posteriormente veremos cómo deben ser las raciones y cómo deben estar distribuidas dentro de nuestro plato. Verduras y hortalizas al menos 2 raciones al día. Frutas al menos 3 raciones al día. Aceite de oliva de 3 a 6 raciones al día. Si podemos cocinar todo con aceite de oliva, es preferible y nos va a ayudar muchísimo a nuestra parte de nutrición. Los pescados 3 a 4 veces a la semana. Recordemos que lo ideal es consumir principalmente pescados, pollos y finalmente carnes. La carne roja no está muy indicada porque puede generar algunas molestias gastrointestinales en algunos pacientes, sobre todo con cáncer. Entonces, digamos que lo podríamos disminuir en la medida en que lo consideremos y en que nos sintamos bien haciéndolo. Frutos secos de 3 a 7 raciones al día, mantequillas ocasionalmente máximo 2 raciones a la semana. Las mantequillas son grasa pura y realmente no va a favorecer a nuestra nutrición. Alcohol, como les decía, de manera moderada, dos veces al día, perdón, 2 veces al día dice acá. Sin embargo, como les decía, hay que racionarlo dependiendo los medicamentos que estemos tomando y dependiendo la patología que tengamos o las enfermedades que tengamos adicionales. Y agua, sí, 2 litros al día, si se puede más, pues más. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta todos estos alimentos y estas recomendaciones, nos van a ayudar mucho. Estas son generales, no son específicas para pacientes con cáncer. Sin embargo, nos van a ayudar muchísimo para que podamos distribuir de una mejor manera cómo puede ser nuestra alimentación durante nuestro tratamiento e incluso durante nuestra vida.